con un tema tan importante como es la monitorización por presión tisular de oxígeno o PTIO2. Estas nuevas herramientas de neuromonitoreo nos permiten abarcar el paciente neurológico de una manera más holística. Es una realidad que el paciente neurocrítico no solo necesita cierta monitorización, las cuales ya comúnmente conocíamos, sino que hoy en día toda la industria médica ha ido avanzando, ha ido evolucionando y nos han permitido adquirir esas nuevas herramientas donde en la práctica clínica y en la práctica de las unidades de cuidados intensivos, el paciente puede tener desenlaces clínicos mejores dado a toda la combinación de estos métodos de monitorización. Cabe declarar que no tenemos ningún conflicto de interés. Durante el transcurso y el desenlace pues, de la presentación se van a mencionar algunas herramientas de neuromonitoreo, las cuales pertenecen a casas comerciales, pero no lo hacemos con ningún fin de promocionar aquellas casas comerciales, sino que ustedes pues tengan las herramientas para poder tener más claros los conocimientos acerca del PTIO2, para qué sirve, cuáles son sus funciones y cuáles son nuestras funciones como enfermeros para todos los pacientes que tenemos con este tipo de neuromonitoría. También hay al final una serie de conclusiones, son conclusiones que se extrajeron de toda la revisión bibliográfica. No hay ningún interés en que se haga de esta manera o se haga de cierta manera, simplemente son las conclusiones que ya se han hecho de estudios clínicos previos. Aparte, quiero dar un agradecimiento a una persona que no nos acompaña hoy en día en cuerpo, pero sí sus conocimientos nos dejaron a nosotros los enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos Neurocrítica de la Fundación Santa Fe esa chispita de poder ir más allá, de poder indagar qué está pasando con el paciente neurocrítico, cuáles pueden ser nuestras intervenciones, qué metas se pueden llegar a desarrollar y qué desenlaces pueden tener estos pacientes. Eso es al doctor José Nel Carreño. Muchas gracias pues por todo lo que nos enseñó durante su trayectoria con nosotros en las unidades. Bueno, ya para dar inicio acerca de la presión tisular de oxígeno, debemos conocer sus inicios, cuáles son esas bases fisiológicas y por qué alguna alteración de alguna de esas bases nos puede desencadenar una hipoxia cerebral. Básicamente para eso es la monitorización con el catéter de presión tisular. Entonces, en cuanto a las variables fisiológicas, encontramos que es una cadena que se va estableciendo para lograr determinar cuál es esa cantidad de oxígeno que necesita el cerebro para estar bien perfundido. Entonces, iniciamos con la presión parcial de oxígeno, que es la presión que ejerce el oxígeno que viaja por toda la sangre hacia los tejidos y qué cantidad necesitan esos tejidos o esos órganos para estar bien oxigenados. Continuamos con la concentración de hemoglobina, donde la hemoglobina es una hematoproteína que transporta el oxígeno que va de la sangre oxigenada, que hace todo su intercambio gaseoso a nivel de los pulmones, recorre todo el cuerpo y extrae la desoxigenada para nuevamente volver a hacer todo el ciclo. La asociación de la presión parcial de oxígeno y la concentración de hemoglobina más esa afinidad que tiene la hemoglobina con la concentración hace que haya una nueva presión, que es la presión de extracción de oxígeno. Esta es importante porque nos permite categorizar o saber qué cantidad de oxígeno necesita algún tejido para encontrarse entonces con su perfusión. Aparte, entonces, tenemos la presión de perfusión cerebral, la cual es esa diferencia que hay de la presión arterial media menos la presión intracraneana y va medida también por el flujo sanguíneo cerebral. Al encontrar una presión de perfusión cerebral disminuida, es decir, todo el flujo de sanguíneo cerebral se va a encontrar alterado, lo que nos va a indicar que el cerebro va a requerir de una mayor cantidad de oxígeno para realizar todas sus funciones y nos puede desencadenar una hipoxia cerebral. Aparte, y ya por último, encontramos el grado de consumo metabólico cerebral de oxígeno, el cual no está muy bien estudiado, pero ahí encontramos la asociación de la glucosa, qué papel ejerce en el cerebro, de los electrolitos, la bomba sodio-potasio y también de la temperatura. La temperatura es muy importante, puesto que a medida que va aumentando, el paciente va llegando en hipertermia, también se va consumiendo un mayor grado de oxígeno, lo que induce a una hipoxia cerebral. Pero entonces, ¿cómo podemos medir esa presión tisular que encontramos en el oxígeno?
En el cerebro, perdón. La presión entonces parcial de oxígeno se encuentra en el espacio extracelular cerebral. Es un parámetro de oxigenación cerebral que refleja el equilibrio entre tres cosas. Primero, la perfusión cerebral, cómo ese oxígeno está perfundiendo el cerebro, cómo todo el flujo sanguíneo cerebral está actuando, cómo todas esas presiones que mencioné anteriormente, la presión arterial de oxígeno, la presión de perfusión cerebral, inclusive la presión intracraneana, están ejerciendo ese papel para mantener en un estado óptimo el cerebro. Segundo, cómo se va a difundir ese oxígeno en todo el tejido cerebral. Y tercero, cómo va a ser el consumo celular de oxígeno. ¿Qué métodos nos ayudan a explorar que hay disminución de oxígeno a nivel cerebral o que se puede estar produciendo una hipoxia? Entonces, el primer método que encontramos es la medición de la presión intracraneana y la presión de perfusión cerebral. En segundo, encontramos la saturación de la hemoglobina en el bulbo de la vena yugular interna, la cual lo hacemos mediante un catéter yugular ascendente venoso, el cual, pues, a través de la gasimetría arterial nos va arrojando esos valores que luego se comparan con unos gases arteriales versus estos gases venosos y asimismo se van tomando medidas. En tercer método encontramos la saturación regional de oxígeno mediante haces de luz cercanos infrarrojos, que es el NIRS, que pues más adelante se van a ir explicando en las diferentes ponencias acerca también de estos métodos. Y por último, la presión tisular de oxígeno cerebral o el PTIO2. Dentro de esas técnicas de monitorización encontramos que la PIC y la presión de perfusión cerebral se pueden medir mediante un catéter que puede estar dirigido hacia el ventrículo, que también puede estar a drenaje mediante una ventriculostomía. Esto va conectado a un transductor y de ahí vamos a obtener esta medida. La saturación venosa del bulbo yugular a través del catéter ascendente que les comenté. El NIRS, las luces infrarrojas, esas van a estar ubicadas a nivel frontal, lado derecho, lado izquierdo, y nos van a arrojar unos valores de saturación focal. Y el PTIO2, entonces, que es la asociación de todas estas técnicas, más el catéter que va a estar insertado a nivel del cerebro y nos va a arrojar la medición. La asociación de estos métodos de monitoría incrementa la capacidad diagnóstica en la detección de la hipoxia cerebral. ¿Cómo es ese PTIO2? Entonces, la monitorización se hace a través de un electrodo de Clark que cuantifica la presión de oxígeno en un medio. Ese electrodo tiene una membrana semipermeable, un cátodo, un ánodo, que está bañado en una solución electrolítica y puede oxirreducirse. El oxígeno disuelto genera una corriente eléctrica, la cual se va a ver reflejada en unas ondas, está conectado a un transductor y esto entonces se nos va a ver evidenciado en nuestra consola, en la pantalla, y nos va a arrojar unos valores numéricos y unos valores también en ondas. Eso es proporcional a la presión de oxígeno en el medio y se puede cuantificar. El que nosotros pues usualmente estamos utilizando es el de Raumedi, también está el de Lykos, que se utiliza pues a nivel de Norteamérica y en partes de Europa. ¿Cuáles son las indicaciones para un paciente que requiera monitorización de PTI2? Entonces, en la unidad de cuidados intensivos encontramos primero para el paciente con trauma cráneoencefálico grave o severo, sobre todo esos pacientes politraumatizados o que están heridos por arma de fuego a nivel cerebral. Segundo, la hemorragia subaracnoidea espontánea de pobre grado clínico. Otros usos que les damos es en neurocirugía para el manejo de las aneurismas, para las malformaciones arteriovenosas y resección de tumores cerebrales, en el estudio de efectos de maniobras terapéuticas tales como el aumento de la presión de perfusión cerebral, hiperventilación, hipotermia, craneotomía descompresiva, para el tratamiento hiperosmolar con manitol, sobre todo en los pacientes que están en edema cerebral, y el uso de anestésicos. Ahí en el uso de anestésicos es importante también para ver la variación que puede sufrir el paciente cuando hacemos ajustes en toda la pseudoanalgesia. ¿Dónde va a estar ubicado este catéter? La ubicación es la misma que un catéter para medición de presión intracraneana en la sustancia blanca frontal situado a 2 centímetros de la línea media y frente de la sutura coronal, en el territorio frontera entre la arteria cerebral anterior y la media. Acá hay como una dicotomía entre dónde debe estar ubicado. Hay neurocirujanos que prefieren que la punta del catéter se ubique en el tejido no lesionado o en el área de penumbra, es decir, el área circulante próximo a la lesión encefálica.
Otros prefieren que vaya ubicado en el área que está completamente sana. Cada uno tiene como un objetivo específico. Si se encuentra dentro del área lesionada, lo que nos va a dar es una monitorización de esa presión tisular de oxígeno a nivel focal, a nivel localizado. Y si está en el área sana, entonces nos va a dar una monitorización a nivel global del cerebro. Siempre se debe tomar un TAC de control después de que se inserta el catéter para evaluar o descartar posibles complicaciones relacionadas con su inserción, tales como hematomas posinserción, microhemorragias, microtraumas. ¿Qué es importante saber? Entonces, el electrodo va siempre insertado a nivel cerebral. Cuando ya se termina de insertar, entramos nosotros como enfermeros a jugar un papel importante, ya que vamos a encargarnos de la conexión hacia la consola. Como ya mencioné anteriormente, el que utilizamos acá es el Raumedic. Entonces, lo que hacemos es, todos los transductores, en especial, pues son dos. Uno que va a ir para controlar la temperatura cerebral y el otro que nos va a dar la onda y la medición de la presión tisular de oxígeno y la PIC. Se conecta a esta consola que observamos ahí y debemos esperar 120 minutos para un periodo de adaptación o un periodo run time o adaptation time. En esos 120 minutos lo que se busca es que se calibre, el electrodo se calibre en las mediciones, igual como se evidenció que era un proceso traumático, entonces esperar que todos los factores asociados con la coagulación, la inflamación, empiecen como nuevamente a normalizarse y ahí ya podemos empezar a obtener valores normales y valores reales de esa monitoría que estamos buscando. Entonces, aparte de la PTI-2, siempre nos va a brindar la monitoría de la temperatura cerebral y la monitoría de la presión intracraneana. ¿Cuáles son los valores? Lo normal, lo estándar que nosotros utilizamos acá es que esté sobre 20, pero pues la literatura nos indica que podemos ser permisibles hasta 15. Cuando ya hay una hipoxia tisular leve, entonces tenemos valores de 11 a 15. Una hipoxia tisular grave nos va a mostrar valores que se encuentran entre 6 a 10 y una hipoxia tisular crítica son valores inferiores a 5. Cabe resaltar que si el paciente se encuentra con una monitoría de un PTIO2 de 15 milímetros de mercurio sostenida por más de 4 horas, ya podemos estar pensando que ese paciente tiene un índice de mortalidad superior al 60%. Para eso también nos sirve. Con el tiempo y con los valores, jugar para sacar un grado o un índice de mortalidad que pueda ya estar sufriendo ese paciente. ¿Qué limitaciones encontramos frente a la monitoría? Entonces, primero que no es una medida absoluta. Como lo vimos inicialmente, durante la explicación fisiológica se requiere de una cadena de intervenciones de varias variables fisiológicas que se van a ver traducidas a técnicas y métodos que van a arrojar resultados para que toda la monitoría se dé de manera global. Entonces, no es absoluta, sino va a requerir también los valores de presión intracraneana, va a requerir también los valores que podemos obtener de los gases venosos del bulbo yugular, va a requerir también la temperatura cerebral y la temperatura corporal. Vamos a requerir también una monitorización hemodinámica del paciente, puesto que debemos estar pendientes de la presión de perfusión cerebral y pues eso lo obtenemos mediante la presión arterial media. Entonces también como mínimo vamos a requerir de una línea arterial. La segunda limitación es, como lo había también mencionado anteriormente, cuando se coloca en tejido en riesgo de hipoxia o área de penumbra, es decir, área que aún puede ser recuperable, la información que proporciona es regional. Cuando se posiciona pues en tejido sano, lo que nos va a proporcionar es una medición puramente global. Se puede considerar un indicador de oxigenación global y precisa de la intervención siempre del neurocirujano, pues para poder insertarlo, lo cual limita su aplicabilidad en situaciones de coagulopatía. ¿Cómo saber el adecuado funcionamiento del PTIO2? Durante este video explicativo
Podemos evidenciar cómo la inserción del catéter de PTI-2, ya mañana durante el desarrollo del taller, también pues van a evidenciar cómo lo hacemos acá en las unidades de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe. Encontramos primero el catéter, que es el NeuroVenProt, encontramos luego cada una de las piezas que hacen parte de la inserción, como es el tornillo, el dilatador y los cables para la monitoría. Para la preparación del paciente, siempre se debe rasurar el área donde se va a insertar el catéter. Entonces se retira todo tipo de vellosidades y pues se inicia con todo el proceso y el protocolo de asepsia. Se hace la primera incisión con bisturí, posterior a eso entonces lo que se hace es con el tornillo insertarlo, lavar o retirar los fragmentos que pueda haber de sangre o coágulos y pues también de hueso. Se inserta el tornillo que va a ser como una guía para poder luego introducir el dilatador. Y posterior a esto, ya insertar el electrodo. Es importante saber que solo se introduce 34 milímetros, se debe asegurar con el tornillo, luego con la mariposa, la cual debe ir suturada. Esto es de fibra óptica, por lo cual debemos tener cuidado en la manipulación del catéter. Cualquier tipo de acodamiento o que quede muy tirante, se puede romper la fibra óptica y pues ahí ya nos lleva a una disfunción de nuestro catéter. Posterior a esto, pues ya conectamos los cables transductores que van a ir a la consola de RAUMEDI. El primero es el que nos va a indicar la temperatura cerebral y la PIC, y el segundo el que nos va a indicar ya la presión tisular de oxígeno. Entonces, como podemos observar en la pantalla de la consola, el primer dato que obtenemos es el del PTIO2. Y si queremos llevarlo a un monitor que tiene el paciente, también se puede entonces transferir la información a la pantalla mediante otro transductor. Entonces, está el momento de la calibración, ahí hace algunas preguntas, se va calibrando. Uno también puede establecer los valores de alarma que quiere entonces para que nos indique si el paciente está hipotérmico, si está hipotérmico, si ese PTI-2 está disminuyendo y si la PIC está aumentando. Listo, entonces para verificar si hay un uso adecuado del PTI-2, lo primero que debemos verificar es si la ubicación del catéter está correcta. Primero, entonces, lo que hacemos es verificar dentro de la pantalla si las curvas están mostrando un valor normal o un valor anormal y asimismo, entonces, informar al médico. Lo segundo que debemos hacer es verificar si el catéter se puede encontrar acodado. Entonces, lo que hacemos es ir revisando cada una de las partes, verificar la posición de la cabeza del paciente, hasta la consola revisar todo el cable para ver si hay algún tipo de acodamiento. Lo tercero que podemos hacer es pedirle el favor a terapia respiratoria de que aumente el FiO2 del paciente. Si hay un aumento de la PTI-2, ya que va relacionada a esa presión arterial de oxígeno con la presión tisular de oxígeno, entonces al haber un aumento quiere decir que el catéter está funcional, pero si no evidenciamos ningún tipo de alteración o variabilidad, quiere decir que el catéter está disfuncional. Y por último, entonces, que el doctor indique un tag de control para ver si fue que el catéter se desplazó ya a nivel intracerebral.
¿Cuál es el protocolo de actuación ante una PTI-2 alterada? Este protocolo entonces lo tomamos de una revisión bibliográfica. Realmente las revisiones que se han ido desarrollando a través del tiempo con el PTI-2 son muy pocas, puesto que tan solo se desarrolló este método hacia finales del año 50, hacia finales de 1980 se empezó a trabajar con animales y en 1990 ya se utilizó en el primer ser humano. Es decir, que no han transcurrido desde que se utilizó en el primer ser humano ni siquiera más de 30 o 40 años. Por tal motivo, hasta ahora los estudios se están desarrollando. Entonces, ¿qué debemos hacer si encontramos una PTI-2 alterada? Primero, saber los valores. Si está menor a 15, entonces vamos a verificar la correcta ubicación del sensor. No está bien recolocar el sensor. Si está bien ubicado, entonces lo que podemos hacer es desconectar los cables de monitoría de la consola, volvemos a conectar, encendemos, esperamos el periodo de adaptación, más o menos los 120 minutos, y si ya entonces empieza a funcionar, lo dejamos así. Si no, hacemos el test de hiperoxia, es decir, aumentamos FiO2 y verificamos si también aumentó la PTiO2. Si no aumentó, quiere decir que entonces ya toca utilizar un nuevo sensor. Si se aumentó y es el valor real y está menor a 15, entonces debemos mirar la presión de extracción de oxígeno. Si está menor a 32, entonces vamos a verificar cómo está la presión intracraneana. Si está normal, entonces podemos estar pensando que el paciente está cursando con una hipoxia isquémica, por lo cual entonces vamos a necesitar gases arteriales, gases venosos y asimismo comparar. Verificamos la presión de perfusión cerebral. Si la presión de perfusión está disminuida, entonces lo que puede hacer el intensivista es un Doppler de flujos carotídeos, verificando alta resistencia o si el paciente está cursando con un tipo de vasoespasmo. Si no está cursando, entonces debemos mirar qué otro tipo de hipoxia está desarrollando el paciente. Si es una hipoxia por Shunt secundaria a una sepsis o un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si no es así, entonces si es una hipoxia por disperfusión, es decir, que el paciente está en vasoplegia, está en edema cerebral, y si no es por eso, entonces miramos si el paciente está cursando con algún tipo de crisis epiléptica o hipertermia, lo cual nos está desencadenando una hipoxia hipermetabólica. Si la presión de extracción de oxígeno llega a estar disminuida, entonces lo que hacemos es pensar en una hipoxia por baja extracción. ¿Por qué se puede presentar la de baja extracción? Porque la presión arterial de oxígeno está disminuida, entonces necesitamos aumentar esos requerimientos de oxígeno del paciente, como aumentando la de FiO2 y haciendo maniobras de reclutamiento alveolar para evitar esa hipoxia hipoxémica. Si no es por parte de oxigenación, sino por afinidad de hemoglobina, se está perdiendo oxígeno porque no hay la cantidad de hemoproteína suficiente para poder transportar todo el oxígeno hacia el cerebro, entonces lo que podemos hacer es revisar el cuadro hemático, revisar que el paciente está cursando entonces por una anemia. En ese momento podemos determinar que está con una hipoxia anémica y el paso a seguir es transfundirlo. Si la hemoglobina y el hematocrito no están alterados, pero la presión de relación de oxígeno sí está alterada, entonces quiere decir que hay una hipoxia por alta afinidad. Es decir, que el paciente está hiperventilado, se está barriendo demasiado CO2 y se está perdiendo por eso el oxígeno. ¿Cuál es el paso ahí a seguir? Normoventilar el paciente. Verificamos gases arteriales. Si el paciente entonces está en una acidosis que no solo es respiratoria, sino también metabólica, entonces verificamos cómo se encuentran los electrolitos, cómo está el bicarbonato. Si están alterados, lo que se puede hacer es evitar aspiraciones, evitar diarreas, corregir la hipocalemia. Si el fósforo está disminuido, realizar esa reposición del fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo interviene dentro de todo el ciclo energético del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que si el paciente necesita compensar toda esa cantidad energética que está metabolizando, entonces también se va a perder cierta cantidad de oxígeno y nos puede llevar a la hipoxia. Entonces lo que se hace es realizar la reposición de los electrolitos que se encuentran alterados. Y si los electrolitos están normales, pero vemos que el paciente está hipertérmico, entonces lo que hacemos es llevarlo a su normotermo. Entonces, medidas físicas siempre en pro pues, de proteger el cerebro del paciente.
Nos toca entonces evitar convulsiones, evitar que el paciente esté con temperaturas altas para que no se aumente ese consumo de energía y ese metabolismo, lo cual ayuda a agregar el oxígeno. Como enfermeros, ¿cuáles deben ser las intervenciones para el paciente neurocrítico? Entonces, primero, saber que la aplicabilidad y el análisis de esos parámetros de neuromonitoría, como son variables, escalas de pseudoanalgesia, valoración neurológica, siempre deben estar establecidas por unos valores y unas metas para ese paciente. Cada paciente es único, es especial, entonces siempre las intervenciones encaminadas a todas las necesidades que nuestro paciente pueda tener. Aparte entonces de las escalas que podemos aplicar, entonces nos toca estar pendiente de esos valores numéricos que nos están arrojando las escalas y que nos está arrojando la monitoría. Es decir, no solo aprendernos los valores que el PTI2 debe ser de 15 a 30 y ya, y yo me quedo así como enfermero, no. Saber qué pasa si se disminuye, saber qué pasa si se aumenta, saber qué intervenciones puedo ir yo haciendo mientras le informo al doctor para evitar que el paciente entonces llegue a un estado de hipoxia cerebral. Segundo, garantizar el adecuado uso y la integridad del catéter, verificando siempre la posición de la cabeza del paciente. La cabecera siempre debe estar alineada, debe estar a un ángulo mínimo de 30 grados. ¿Por qué? Para evitar entonces que no haya un adecuado flujo sanguíneo que va pues obviamente desde todo el intercambio que se da a nivel del corazón, de los pulmones y va hacia nuestro cerebro. Entonces, siempre alineado para evitar entonces ese tipo de maniobras que puedan impedir que fluya la sangre de manera adecuada. La cabecera a 30 grados para evitar que el paciente entonces haga esfuerzos o aumente la presión intracraneana. La movilización siempre debe ser en bloque, debe haber una restricción dada inestabilidad hemodinámica si el paciente está muy mal durante las primeras 24 horas, evitar al máximo movilizarlo, pero pues sí estar pendiente también del cuidado de la piel y evitar la estimulación innecesaria del paciente. Si de pronto no está con secreciones, evitar entonces estar aspirando los pacientes. Otras intervenciones, favorecer la integridad de la piel y realizar medidas preventivas de infección asociadas a dispositivos invasivos. Son pacientes que vamos a tener va a estar multifuncionado, va a estar con bastantes catéteres, con dispositivos. Entonces, lo que debemos hacer como enfermeros es preservar que todos esos dispositivos cumplan con esas medidas preventivas. Aspiración de secreciones, todas las medidas preventivas asociadas a la neumonía, asociadas a la infección de vías urinarias por catéteres urinarios y pues toda la valoración integral de la piel. Saber también que el análisis y la interpretación de los laboratorios es un actuar de nosotros frente a las alteraciones metabólicas. Si al paciente se le toman unos gases, si se le toman un control de electrolitos, un cuadro hemático, saber interpretar también esos valores. Entonces recordemos que si la hemoglobina está disminuida, también se puede dar una hipoxia anémica. Si los electrolitos también están alterados, también se puede dar un tipo de hipoxia por una respuesta metabólica. Y por último, invitarlos a que participen, a que escriban, a que construyamos todo ese tipo de documentos en los cuales uno pueda mostrar estudios de lo que estamos haciendo como enfermeros, estudios de desenlaces clínicos de los pacientes, ya que explorar nos abre nuevos caminos de conocimiento para la profesión. En cuanto a las conclusiones, entonces tenemos que la medida del PTI-O2 baja no es sinónimo de isquemia, siempre hay que buscar otro tipo de causas por las cuales están alteradas, siempre requiere la interpretación de la misma en un contexto de monitorización multiparamétrica, como ya les había dicho, va a monitoría de línea arterial, de presión intracraneana, de presión de perfusión cerebral, ecodoppler para verificar flujos, y que las variables fisiológicas que influyen en la capacidad del transporte de oxígeno en la sangre a los tejidos siempre deben tener un enfoque terapéutico para ese paciente. También que es necesario el conocimiento de todas las causas fisiopatológicas que originan una situación de hipoxia tisular que puede ser detectada mediante la monitorización del PTI-O2 para su propia corrección. Algo de bibliografía, invitarlos nuevamente para que como enfermeros llevemos esa bandera a nuestra profesión, que todo lo que veamos lo documentemos, que podamos mostrar resultados acerca de la labor que estamos desempeñando en las unidades de cuidados intensivos.
y no cerrarnos a la brecha a recibir todo este tipo de monitoría nueva que hay para nosotros. Siempre estar dispuestos a adquirir más conocimientos y a poder explorar, indagar y revisando y mejorando todas las intervenciones que podamos hacer en nuestro quehacer cada día. Muchas gracias.